Bueno, llegamos a 2024, Call of Dragons está por cumplir un año de su salida oficial y año y medio desde la beta. Cambiaron unas cuantas cosas que en su mayor parte son pequeñeces, pero vale la pena actualizar esta guía para que todos esos jugadores que recién están empezando puedan arrancar con todo. El video va a estar dividido en capítulos para que puedan saltar a la parte que les interesa, aunque obviamente les recomendaría que lo vean todo. La información en este video va a estar relativamente resumida, pero está pensado para que aún así entiendan todo lo básico que tengan que entender. Sobre cada uno de los capítulos tengo un video más extenso con mucha más información, así que les recomendaría que vean esos videos en orden si quieren aprender absolutamente todo sobre Call of Dragons. Así que arrancamos desde el principio. Al iniciar una cuenta nueva, lo primero que hay que hacer es elegir una facción. Para resumírselos, la mejor es la Liga del Orden. Esto obviamente no significa que las otras no sean buenas. Cada una tiene sus cosas específicas y dependiendo de lo que quieran más adelante puede convenirles cambiar a otra facción. Pero si recién están empezando y todavía no saben qué estilo de juego les gusta, yo no le daría muchas vueltas y elegiría la Liga del Orden. ¿Por qué digo que la Liga es la mejor? Primero, Waldir es lejos el mejor de los héroes épicos, así que empezar con él les va a venir muy bien. Además, ese 10% de bonificación de velocidad de recolección es muy útil para una cuenta que recién está empezando. Y, por si esto fuese poco, las tropas voladoras de esta facción son magos, por lo cual vamos a tener dos edificios para entrenar tropas de magia que en la mayoría de los casos son las mejores cuando recién empiezan, sobre todo para free to play y low spender. Más adelante van a conseguir un ítem gratuito para poder cambiar de facción, pero uno solo. Si quieren volver a cambiar, tienen que pagar 10.000 gemas. Si ya empezaron y eligieron otra facción, no se preocupen, la diferencia tampoco es tan abismal. Quédense con la que tienen, aprendan a jugar y más adelante, cuando sepan más del juego, pueden decidir cuál es la que más les gusta. Una vez que elegimos facción y ya arrancamos a jugar, una de las primeras cosas que se suelen preguntar todos los jugadores es qué héroes subir y cómo subirlos. Hay tres maneras de subir a los héroes de nivel. Una es matando oscuros en el mapa, la otra es con la experiencia que se consigue en el sendero del dragón, de lo cual vamos a hablar en unos minutos, y la tercera es recolectando. Pero lamentablemente esto cambió y ahora solo los recolectores reciben experiencia al recolectar. Cuando recién salió Call of Dragons, el secundario que mandábamos a recolectar también recibía experiencia sin importar quién era. Y si ven algún video viejo, ya sea mío o de otro creador de contenido, puede ser que vean recomendaciones de que manden a un héroe que quieran subir de nivel como secundario de los recolectores. Pero olvídense, porque esto no funciona más. Lo que sí es importante es que suban a sus recolectores a menos a nivel 4, ya sea matando oscuros o usando manuales de táctica, para que desbloqueen este talento y después se vayan subiendo solos al recolectar. En cuanto a los oscuros, si vamos a la opción de búsqueda, podemos ver que tenemos tres tipos diferentes: las patrullas oscuras, los guardias oscuros y las bestias. Los guardias no dan recompensas en sí, pero al derrotarlos nos permiten abrir estos cofres para los cuales conseguimos 2 llaves diarias cumpliendo estas misiones y solo podemos acumular 5, así que planeen bien cuándo abren los cofres para no perder ninguna llave. Y tengan en cuenta también que tenemos una misión diaria de abrir un cofre y una semanal de abrir 8 cofres, que nos dan puntos para avanzar en el nivel de runa, desbloqueando recompensas bastante jugosas. En cuanto a las patrullas y las bestias, antiguamente daban diferentes recompensas. Una era mejor para subir héroes de nivel y la otra los artefactos, pero desde hace unas actualizaciones dan exactamente lo mismo. Esta información ahora es irrelevante, pero la aclaro por si ven algún video viejo que dice algo diferente, que no se les creen confusiones. Ahora, la diferencia es que las bestias se pueden derrotar para conseguir recompensas o capturar para usar de mascotas, de lo cual voy a hablar en unos minutos. Personalmente les recomendaría que solo ataquen patrullas oscuras del nivel más alto que puedan y que dejen a las bestias para ser capturadas. Para ustedes no hay diferencia, pero quizás haya algún compañero de la alianza que esté buscando justo esa mascota. Y bueno, antes de hablar de qué héroes puntuales mejorar, es importante que entiendan un poco sobre cómo son las mecánicas de los héroes. Hay 4 cosas que se pueden subir, que son el nivel de estrellas, los talentos y las habilidades, que es lo más difícil de todo. Un ejército puede ser liderado por 2 héroes. Para esto, el héroe principal tiene que haber llegado a nivel 3 de estrellas, para lo cual el héroe tiene que ser nivel 20. El Minika tiene 3 estrellas en nivel 19 porque se reseteó en una de las últimas temporadas, pero ignoren ese detalle.
Cuando llevamos dos héroes se aplica absolutamente todo lo del principal, o sea, los talentos, las habilidades, el artefacto, las mascotas y la capacidad de las legiones. Pero del secundario, que también se conoce como diputado, solo se aplican las habilidades y la cantidad de legiones que podemos llevar en cada ejército. Lo que significa que es importante subir de nivel a los dos héroes porque de esta manera vamos a poder llevar mayor cantidad de legiones, haciendo que nuestras marchas sean más potentes. Además de esto, el nivel de estrellas también desbloquea las diferentes habilidades. O sea, al subir un héroe a 2 estrellas se desbloquea la segunda habilidad. Con la tercera estrella se desbloquea la tercera habilidad y con la cuarta, la cuarta. La quinta y sexta estrella nos da bonificaciones permanentes. La quinta nos da resistencia de ataque que hace que recibamos menos daño y la sexta nos da penetración de defensa que hace que hagamos más daño. Estas dos bonificaciones se aplican tanto la del principal como la del secundario, pero son muy difíciles de subir porque cuestan mucho y yo les recomendaría que no se preocupen por esto hasta que no sepan más del juego. La quinta habilidad, también conocida como habilidad despierta, se desbloquea cuando todas las otras habilidades están al máximo y tiene un solo nivel. Una vez que las habilidades están desbloqueadas podemos subirlas usando tokens puntuales de cada héroe o tokens genéricos, pero es importante tener en cuenta que las habilidades se mejoran al azar dentro de las que están desbloqueadas y que el costo de cada habilidad se incrementa al ir mejorando cada vez más. Para que se den una idea, el costo para las dos primeras habilidades es de 10 tokens cada una y las dos últimas en los legendarios es de 80. Por eso es muy importante usar bien esos primeros tokens. Y en el 95% de los casos, la mejor habilidad es la habilidad activa, que es la primera. Se llama así porque es la habilidad que se activa cuando el comandante llega al requisito de ira, que en la mayoría de los casos es de 1000. Esto es como una barra que se va llenando y al estar llena se activa la habilidad del héroe principal y 2 turnos después se activa la habilidad del héroe secundario. Por esto es que es muy importante mejorar la primera habilidad lo más rápido posible, y para estar seguros de que se va a subir solo esa y no las otras, lo que hay que hacer es dejar al héroe en una estrella, lo cual implica no poder usarlo como principal, pero podemos usarlo de secundario de otro héroe y subirlo de nivel tranquilamente siempre y cuando no le subamos la estrella. En Call of Dragons hay 5 tipos de tropas: magos, arqueros, infantería, caballería y las tropas voladoras, que son diferentes en cada facción. Esto es muy importante tener en cuenta en el momento de armar las parejas. Vamos a hablar de cuáles son los mejores héroes en un principio, pero si quieren saber más tengo un video explicando las mejores parejas y les recomiendo que lo vean si quieren entrar más en detalle al respecto. Antes de elegir qué héroe mejorar, hay dos cosas de Call of Dragons que me parece importante que tengan en cuenta. Lo primero es que tenemos una tienda de reciclaje. Esta la encontramos en la taberna y se desbloquea después de subir el ayuntamiento a algunos niveles. Acá podemos reciclar los tokens de los héroes que no nos interesan, a excepción de los legendarios, y usarlos para comprar llaves en las cuales nos pueden tocar tokens de otros que sí nos interesen, incluyendo legendarios. Lo otro a tener en cuenta es que en muchos casos un legendario 5-1-1-1, esto es, con la primera habilidad en nivel 5 y el resto en nivel 1, suele ser casi igual o incluso a veces mejor que un épico con todas las habilidades al máximo. O sea que si maxearon un épico y después tiene un legendario del mismo tipo 5-1-1-1, muy probablemente reemplacen al épico y no lo usen nunca más. Por eso lo que yo les recomendaría es que no gasten los tokens de los héroes hasta no estar seguros de que los van a usar, ya que si mejoran a esos héroes y después no los usan, están perdiéndose la posibilidad de conseguir tokens legendarios en las llaves que comprarían en la tienda de reciclaje. Teniendo esto en cuenta, algunos héroes que me parecen imprescindibles en Call of Dragons son: para magos, Waldir, que ya los van a tener si eligieron la Liga del Orden. A él lo pueden emparejar con Alwyn, que es el otro mago épico, pero personalmente esperaría a desbloquear a Belin, a menos que estén dispuestos a comprar los paquetes VIP para poder maxear a Lilia, pero les advierto que esto les va a costar alrededor de $200. Si están dispuestos a gastar eso, Lilia es una heroína que vale mucho la pena, pero cada uno debe saber en qué gasta su dinero. Para arqueros, Guanwyn, que la emparejaría con Nico. Si no lo tienen, salen los cofres, así que paciencia que ya lo van a conseguir. Lo mismo para infantería, esperaría desbloquear a Nika y la usaría con Garwood. Para infantería también tenemos a Bakar, que muchos jugadores lo usan al principio y dicen que sirve, pero personalmente preferiría esperar a los dos legendarios que con unas pocas esculturas ya van a ser utilizables. En cuanto a caballería, tenemos dos legendarios que son Emrys y Bakshi. También hay un épico que es Alistair, que al principio puede servir, pero lo mismo que antes. En cuanto tengan a los otros dos 5-1-1-1 ya lo van a querer reemplazar, así que ni lo tocaría. Más adelante se van a ir desbloqueando otros héroes en otros eventos, con los cuales van a poder ir armando mejores combinaciones, pero eso no es tema para este video. Seguramente se estarán preguntando
¿Qué hacer en el tiempo en que tardan en conseguir todos esos legendarios? Sobre todo si tienen que esperar a llevar la primera habilidad a nivel 5. Lo bueno es que hay algunas opciones que pueden ir usando mientras tanto. La mejor opción es Eliana, a quien van a conseguir en un evento durante el cual, por matar oscuros, van a conseguir unos cofres además de las recompensas normales. En estos cofres les van a aparecer estas muñecas que podemos utilizar para invocar Elianas que van a poder ser congregadas por la alianza. Un error común que se comete en este evento es congregar a las Elianas apenas las consiguen. Lo mejor es durante los días que dura el evento solo usar los puntos de comando en matar oscuros y cuando este termina organizarse con los demás jugadores de la alianza para hacer las congregaciones y que se beneficie la mayor cantidad de jugadores posibles. Lo bueno de Eliana es que de esta manera se puede maxear más rápido que cualquier otro héroe y se puede combinar con cualquier héroe, principalmente si queremos una marcha que sea resistente. Otra opción que pueden ir usando, al menos provisoriamente, es Indis, que la van a conseguir en el Sendero del Dragón y a ella le desbloquearía la segunda habilidad lo más rápido posible porque es recolectora y la habilidad que más nos va a servir es la de recolección, pero no le subiría la tercera estrella. Lo mismo con cualquier recolector, pueden usarlos para completar alguna marcha si realmente lo necesitan, lo cual no es lo ideal, pero lo pueden hacer hasta que tengan otros héroes. Igualmente no está mal usar un héroe solo al principio, al menos para matar oscuros. Al usar un héroe solo, este se lleva el 100% de la experiencia recibida. Si usan dos, se divide 50-50. Tengan en cuenta en el momento de armar las parejas que en Call of Dragons tenemos daño físico y daño mágico. Para que una legión sea efectiva deberían emparejar dos héroes que hagan el mismo tipo de daño con tropas que hagan ese mismo tipo de daño. Para esto lo más fácil es simplemente fijarse que siempre usemos dos arqueros, dos magos, dos de infantería o dos de caballería con las tropas correspondientes. Pero también podemos ver que los celestiales, que son las legiones voladoras de la Liga del Orden, son legiones mágicas, por lo cual las podemos usar con cualquier mago. Los jinetes de Wyvernos, que son las voladoras del enclave salvaje, son tiradores o arqueros, y las águilas del bosque, que son las voladoras de los guardianes del manantial, son caballería. Lo ideal sería usarlas con dos voladores para que puedan volar. Solamente teniendo tropas voladoras y dos héroes voladores, o uno si es que llevan uno solo, las tropas van a poder pasar por arriba de obstáculos como ríos y montañas. Pero por el momento no hay tantas opciones de voladores y si las usan con héroes terrestres también son efectivas, solo que no van a volar. También hay que tener en cuenta que hay diferentes rangos de alcance de los ataques. Tenemos rango de ataque cercano, que es cuerpo a cuerpo, rango medio y largo alcance. Pero lo mismo, si llevan arqueros con arqueros, magos con magos, etcétera, etcétera, no deberían tener problemas. En cuanto a los talentos, combinaciones y otras cosas referentes a los héroes, ya tengo guías de la mayoría y de los que no ya las voy a ir subiendo. Otros dos puntos importantes de Call of Dragons que sirven para complementar a los héroes son los artefactos y las mascotas. Es importante tener en cuenta que solo se van a aplicar el artefacto y la mascota que tenga el héroe que sea usado como principal. A cada héroe se le puede asignar un artefacto que le va a sumar atributos y que también va a tener una habilidad. Los artefactos también se suben de nivel y de nivel de estrellas. Para subir el nivel de estrellas se pueden usar estos emblemas u otros artefactos que tengamos repetidos. En este caso no es tan grave subir artefactos que no estén seguros de si van a usar a largo plazo o no. En el 95% de los casos van a conseguir un legendario que va a reemplazar a cualquiera de otra categoría más baja, pero los artefactos se pueden restablecer. El juego les va a ir dando unos ítems para restablecerlos y cuando se les terminen, una vez cada 30 días van a poder restablecer un artefacto gratuitamente. Al hacer esto, vuelve todo a nivel 1 y les devuelven absolutamente todo lo que usaron excepto el polvo arcano, que es la experiencia, pero bueno, esto es lo más fácil de conseguir, aunque al principio no lo parezca tanto. Las mascotas conseguimos capturando bestias y básicamente funcionan igual que los artefactos. Se asignan al héroe principal y nos dan bonificaciones en batalla. Además tienen habilidades que se usan automáticamente. En sí, las mascotas son un tema extenso y complejo sobre el cual tengo varios videos, pero lo básico que tienen que entender es que lo más importante de la mascota es que tengan talento. Y esto en lo posible de al menos una estrella. O sea, las mascotas tienen dos tipos de habilidades. Las habilidades comunes y las habilidades de talento, que las podemos reconocer porque tienen un recuadro dorado y si la seleccionamos dice talento. Esta viene a ser básicamente como la habilidad principal de un héroe y la principal diferencia con las habilidades normales es que solamente la podemos conseguir en estado salvaje. O sea, si cuando atrapamos una mascota no tiene la habilidad de talento, no la vamos a poder conseguir nunca más. En cambio, las otras habilidades sí se las podemos enseñar de diferentes maneras.
Lo otro que tienen que tener en cuenta, que es muy importante, es que podemos atrapar una cierta cantidad de mascotas por día. La única forma de mejorar la cantidad de mascotas que podemos atrapar por día es mejorando estas políticas. Además, solo podemos almacenar una cantidad específica de mascotas que podemos mejorar gastando gemas, pero una vez que tengamos nuestro recinto lleno vamos a tener que liberar mascotas que no nos sirvan. Para eso seleccionamos una, vamos a entrenar y podemos usar la palomita. Cuando liberamos a una mascota nos van a dar un ítem al azar, pero entre otras cosas nos pueden dar habilidades que no va a ser nunca un talento. Lo que quiero que entiendan en este momento es que para no desperdiciar las posibilidades que tenemos de atrapar mascotas, lo que tenemos que hacer es ir atrapando mascotas. Y si no tienen talento, simplemente liberarlas y seguir atrapando hasta que consigamos alguna con talento. Además, los talentos pueden tener diferentes niveles que van desde no tener estrella hasta tener 3 estrellas. Conseguir de 2 estrellas es muy difícil y una con 3 estrellas casi imposible. Pero lo recomendable sería que no mejoren ninguna mascota que no tenga talento con al menos una estrella. Porque si mejoran una y después consiguen una con una estrella, seguramente la van a querer reemplazar y la otra no les va a servir de nada. Obviamente es mejor tener una mascota sin talento que no tener ninguna mascota, así que provisoriamente pueden ponerle una mascota a cada uno de sus héroes principales e ir subiéndola de nivel hasta que tengan una mejor con que reemplazarla, pero no se gasten ni en regenerar ni en enseñarles habilidades. Importante es tener en cuenta que para poder usar una mascota en batalla vamos a tener que subirla a nivel 2 de afecto. Para eso tenemos que asegurarnos que esté en el recinto, lo cual lo podemos ver acá. Y una vez ahí podemos interactuar con ella, limpiar el recinto o darle un obsequio y con eso va a subir de nivel. Una vez que está en nivel 2 ya podemos usarla para la batalla. Ahora, seguramente se estén preguntando ¿cuál es la mejor mascota? La respuesta es simple, no existe una mejor mascota. Cada mascota está pensada para un tipo de legión diferente o incluso en algunos casos para un héroe en específico. Pero bueno, como seguramente quieren saber qué mascota les conviene trabajar para empezar, una buena opción es el lagarto de arena, que no necesariamente va a ser la mejor opción en todos los casos, pero les sirve para cualquier tipo de héroe. Otra opción que es muy buena es la dragona hada de zafiro, que en este momento es la mejor mascota para magos, que es una de las tropas que más les van a servir al principio. Para más opciones, les recomiendo que vean mi video sobre cuál es la mejor mascota. En cuanto al crecimiento de la ciudad, hay 3 edificios que deberían priorizar siempre. El primero es el ayuntamiento. Esto nos sube el nivel al que podemos subir todos los demás edificios, aumenta la cantidad de legiones que puede llevar cada ejército y lo más importante es que desbloquea las demás marchas. En el ayuntamiento nivel 10 tenemos la tercera marcha, en 16 la cuarta y en 21 la quinta. Esto significa que en el ayuntamiento nivel 21 vamos a poder salir con 5 ejércitos, lo cual no solo nos sirve para pelear, sino también para matar oscuros e incluso para recolectar más recursos diariamente. Por eso, ayuntamiento nivel 21 debería ser la principal prioridad. Ya de por sí, el nivel 21 es cuando desbloqueamos las tropas nivel 4 que son vitales para poder ser decentes en una batalla. El segundo edificio es el centro de la alianza. Esto nos da más posibilidades de ayuda para cada vez que mejoramos un edificio, cada vez que investigamos algo y cada vez que mejoramos una política. O sea que nos va a ahorrar una cantidad enorme de tiempo y de aceleradores. El tercer edificio que deberíamos mejorar es el edificio de investigaciones, que en el caso de la Liga del Orden se llama Colegio del Orden y en los Guardianes del Manantial se llama Escuela de Sabios. Esto no solo nos desbloquea más tecnologías para mejorar, sino que nos da una bonificación de velocidad de investigación. No siempre es necesario hacerlo apenas mejoramos el ayuntamiento, pero no deberían retrasarlo más de lo necesario. En cuanto a los demás edificios, lo más recomendable es que solo suban aquellos que les pida el ayuntamiento, al menos hasta llegar a nivel 21, donde pueden empezar a nivelar todo. En cuanto a las tecnologías, deberíamos priorizar todo aquello que nos dé velocidad de investigación y velocidad de construcción. Otra prioridad sería desbloquear los niveles más altos de tropas. Después de eso, si bien la tecnología de guerra es muy importante, en la parte económica tenemos tecnología que nos aumenta la recuperación de puntos de comando y la experiencia que ganan nuestros héroes. Esto es sobre todo importante teniendo en cuenta los reinicios de temporada. Muchos les van a recomendar que prioricen la parte de guerra y esto no está errado, pero si lo piensan bien,
Teniendo más puntos de comando pueden matar más oscuros por día, y esto no solo nos va a dar más recompensas que incluyen aceleradores entre otras cosas, sino que sumado a la bonificación de experiencia nos va a hacer subir a nuestros héroes más rápido, y héroes de nivel más alto significan mejores resultados y mejores atributos en batalla, lo cual compensa un poco si tienen la tecnología de guerra más baja. Y además de estas tecnologías tenemos las políticas, que son otras tecnologías pero que se resetean al final de cada temporada. En este caso, sin duda, lo que hay que priorizar es la capacidad de las legiones. Esto les va a servir tanto para batallas contra otros jugadores como para matar oscuros de niveles más altos sin volver a la ciudad, y para avanzar más rápido en el sendero del dragón, que también es muy importante para el crecimiento de su cuenta. Después de esto, la tecnología de curación gratuita, que es la producción de elixir, es muy importante porque si van a pelear y no tienen esto subido, se van a quedar sin tropas rápidamente. En algunos casos podemos elegir entre curación gratuita y curación con recursos, pero solo podemos elegir una de ellas, así que tengan cuidado de elegir siempre producción de elixir. Para subir las políticas necesitamos prestigio, que son estas monedas que se consiguen principalmente matando oscuros. Una actividad importante en Call of Dragons, sobre todo cuando recién empiezan, es el sendero del dragón. Acá tenemos que cumplir estas misiones donde nos vamos a enfrentar contra otros ejércitos. Cada nivel tiene 3 objetivos y cada objetivo cumplido nos da una estrella. Y por cada estrella que subamos nos van a dar experiencia para mejorar nuestros héroes y cristales de dragón que nos sirven para comprar en la tienda del sendero. Como pueden ver, nos van a dar una cierta cantidad por hora. Esto depende de la cantidad de estrellas que tengamos en el sendero del dragón. Así que traten de subir siempre que puedan. En la tienda les recomiendo que compren token de indies, al menos hasta que tengan la segunda habilidad al máximo, pero yo estoy intentando maxearla. Otra cosa que muy probablemente se estén preguntando es cómo y cuándo usar sus gemas, aceleradores, recursos en sí, etc. En cuanto a las gemas, la respuesta es simple. Lo primero a priorizar es el nivel VIP. En VIP 8 desbloqueamos la segunda fila de investigación, que es vital para el crecimiento de la cuenta. Esto hay que hacerlo apenas tengan las gemas. Además de esto, a partir del nivel 8 nos van a dar un token legendario por día. Recién en VIP 14 nos dan 2 tokens por día. Por lo cual, lo más importante es llegar a VIP 8, además de todas las demás bonificaciones que nos da a nivel VIP. Otra cosa importante a tener en cuenta que es que en Call of Dragons tenemos solo un constructor para nuestra ciudad, pero podemos desbloquear un segundo de 3 maneras diferentes. Una es comprando un paquete que cuesta $5, con lo cual se desbloquea de manera permanente. Este paquete está muy bien si están dispuestos a gastar plata en el juego. La otra forma de desbloquearlo permanentemente es pagando 5000 gemas. Pero si no quieren gastar tanto, pueden pagar 150 gemas, con lo cual se desbloquea durante 48 horas. Esto último puede parecer una pérdida de gemas a largo plazo, pero si lo hacen bien pueden sacarle mayor provecho. Lo que yo suelo hacer es activarlo durante 48 horas, durante ese tiempo hacer mejoras que tarden poco tiempo, y poco antes de que se terminen las 48 horas dejo una mejora larga, asegurándome de que el primer constructor ya esté ocupado para que el segundo sea el que hace esta mejora larga. Hay mejoras que tardan más de una semana. Haciendo así, pueden aprovechar el segundo constructor durante 10 días solo por 150 gemas. Tengan en cuenta que recién haciendo esto 33 veces van a llegar a las 5000 gemas. Así que si lo hacen bien, pueden terminar todas sus construcciones importantes habiendo pagado mucho menos de 5000 gemas. Otra cosa para la que van a necesitar muchas gemas es para comprar 3 tipos de ítem que van a necesitar para mejorar sus edificios. Necesitamos tratados para mejorar la agrupación, flechas para mejorar las torres de vigilancia y planos principales para cada edificio a nivel 25. Una aclaración muy importante es que estos planos no son una opción que nos ayuda a mejorar nuestros edificios, sino un requisito para subir a cada uno a nivel 25. Van a necesitar muchísimas gemas para esto, pero eso cuando estén más avanzados. Mi consejo es que si no tienen ninguna necesidad urgente como el VIP 8 o el constructor, ahorren las gemas que pueden tener para más adelante. Se sabe que en algún momento no muy lejano va a salir un evento que dé recompensas extras por gastar cierta cantidad de gemas. De hecho, si están viendo este video más adelante, quizás ya exista. Así que sería bueno que vayan ahorrando en lo posible 50.000 gemas o lo que puedan para estar listos para cuando salga ese evento. En cuanto a los aceleradores, puede resultar muy tentador gastar apenas los consiguen, pero no necesariamente es lo más efectivo. Hay muchos eventos que nos van a dar recompensas por subir de poder o por usar minutos de aceleración. Tenemos recompensas por gastar una cantidad específica y otros que nos dan recompensas de ranking. Lo mejor es aprovechar estos eventos para sacar más provecho a los aceleradores. Y en cuanto a los genéricos, en un principio
podemos usarlo en los edificios hasta que lleguemos a Ayuntamiento 21. Esto vale la pena porque tener esas 5 marchas nos va a hacer que se la cuenta mucho más rápido. Pero más allá del Ayuntamiento nivel 21 no recomendaría usar genéricos para otra cosa que no sean las tecnologías, que van a tardar muchísimo más que los edificios. Antes de usar aceleradores siempre deberíamos esperar a tener todas las ayudas y, de ser posible, haber utilizado todas las bonificaciones posibles. Alrededor de los Vegimos, a las 00 y a las 12 UTC, salen los acólitos. Estos acólitos dejan caer runas entre las cuales suele haber velocidad de investigación, entrenamiento o construcción. Estas bonificaciones solo se aplican si tenemos la runa activa en el momento de poner a construir o investigar. No sirve de nada agarrar una runa cuando la construcción ya inició. Otra cosa a tener en cuenta es que siempre deberíamos acelerar los edificios que tienen una cola de producción. O sea, la academia y los edificios de entrenamiento. Esto es porque durante el tiempo en que se están mejorando no podemos usarlos, por lo cual si tenemos la academia mejorando durante 5 días, son 5 días que no vamos a estar investigando, así que acelerar la academia no solo equivale a terminar un edificio más rápido, sino que nos daría 5 días más de investigación y estaríamos sacando doble provecho a nuestros aceleradores. Obviamente, siempre antes de acelerar una construcción o una investigación nos conviene esperar a que tengamos todas las ayudas. Eso lo podemos ver en el menú de la alianza. Las ayudas lo que hacen es acelerar la barra de progreso en un 1% con un mínimo de 1 minuto, lo que significa que, por dar un ejemplo, si tenemos una construcción de 10 minutos y recibimos 10 ayudas, esta construcción será casi instantánea, y si la duración de la construcción es de 100 minutos, como se reduce un 1%, si tenemos 27 ayudas, nos van a quedar 73 minutos de construcción después de haber recibido todas las ayudas, lo que nos lleva al tema de la importancia de las alianzas. En este tipo de juegos, estar en una alianza es vital para el desarrollo de nuestra cuenta y para que podamos disfrutar de la experiencia completa del juego, ya que hay muchos eventos que solo se pueden hacer estando dentro de una alianza. Además de eso, no solo es más divertido compartir el juego con amigos, sino que nos da muchas ventajas. Cada alianza tiene tecnologías que nos ayudan en el desarrollo, nos permiten recibir cofres cada vez que alguien hace una congregación o compra un paquete, y también tenemos los beneficios de las ayudas y la tienda de la alianza, que incluye la tienda de méritos. Los méritos son el equivalente a los puntos de muertes en otros juegos. Cada vez que peleamos contra otro jugador, recibimos estos méritos correspondientes a la cantidad de legiones que hayamos herido gravemente. Con los méritos podemos comprar esta tienda que se renueva la parte de arriba diariamente y la de abajo semanalmente. Tengan también en cuenta que estas monedas se resetean cada semana el lunes a las 00 UTC y solo nos pueden quedar 20.000. Aproximadamente una hora después de que grabé este video, anunciaron que van a aumentar la cantidad que se puede pasar a la semana siguiente a 100.000 en méritos. Así que depende de cuando estén viendo este video, lo más probable es que ya sean 100.000 méritos, pero bueno, si lo ven los primeros días van a ser 20.000. Por lo cual, si no usaron todas las monedas, van a perder una parte. Para buscar una alianza, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Call of Dragons se divide por servidores y cada servidor está dividido por regiones. El servidor viene a ser todo el mapa y el número lo pueden ver acá arriba. En este caso debe ser SS2 porque estamos en la temporada 2 2010. Esto es importante si van a buscar alianzas fuera del juego, por ejemplo en redes sociales, que aclaren en qué servidor están. Además de eso, cada mapa está dividido en varias regiones. Para unirse a una alianza tienen que elegir una de la misma región en la que están. Por último, algo que es importante que sepan es que Call of Dragons se divide en temporadas. Esto lo mencioné varias veces en el video, pero no lo expliqué. Cada temporada dura aproximadamente unos 72 a 75 días. Cuando empieza una nueva temporada nos movemos a un reino nuevo con un nuevo mapa donde empieza una historia nueva, lo que significa que podemos volver a cobrar todas las recompensas del mapa, incluyendo Vegimos, aldeas, campamentos, etc. y todas las de la historia del reino, pero también hay algunas cosas que se resetean, como por ejemplo los niveles de los héroes y las políticas. Pero solo los niveles de estrellas y habilidades se mantienen. En la piedra de augur podemos encontrar más información sobre qué se resetea y ya tengo algunos videos más detallados al respecto. Por el momento este video ya se hizo demasiado largo. Si llegaron hasta acá y el video les sirvió, no duden en dejar un me gusta, suscribirse y activar la campanita para ver cuando subo más videos. Espero que les haya servido, espero que les haya gustado, muchísimas gracias y hasta la próxima.